Millonario descubre a vendedora ignorada y transforma su vida con flores. Rosa, entre sus ramos de flores frescas y las risas de los niños, a menudo se siente como una sombra. En un barrio donde los rascacielos asoman su elegancia de cristal, su puesto de flores, modesto y vibrante, parece un oasis de colores en un desierto de riqueza. A sus 32 años, ha aprendido a sonreír a pesar de la lucha diaria, de la presión que apretuja su pecho cuando cuenta las monedas al final de cada jornada. Pero hoy, algo diferente flota en el aire, una chispa que podría cambiarlo todo. Mientras empaca sus flores de temporada, su mente da vueltas sobre el futuro que sueña. Un taller floral donde otros jóvenes puedan encontrar su pasión, su oportunidad. Pero la realidad de su entorno es desconcertante. Los lujosos automóviles llegan, sus conductores apenas la miran. Para ellos es solo una vendedora de flores, una sombra entre sombras. En su corazón, una tortura. ¿Cómo puede alguien de su mundo soñar tan grande? Se siente perdida entre sonrisas y la sensación de que nunca podrá escapar. Y entonces él aparece. Alejandro, el empresario que siempre ha visto en la cima del mundo. Rosa lo observa desde lejos, su ambición brilla como un diamante, y a pesar de lo que representa, siente una curiosidad en sus entrañas. ¿Por qué se atreve a volver su mirada hacia ella, una simple vendedora en un barrio que parece vivir en un pasado olvidado? El encuentro es inevitable, y cuando finalmente sus ojos se encuentran, el aire se tensa. «Busco flores para un evento especial», dice él. Para un segundo, la timidez de Rosa se disipa. La conversación fluye, pero rápidamente ella siente la corriente de inseguridad en su ser. «Mi sueño es abrir un taller», dice casi en un susurro, como si el aire pudiera romperse. Alejandro observa, se siente atraído por su pasión, y de repente la luz en sus propios ojos muestra una fractura. A pesar del éxito, oculta insatisfacción, un vacío que no puede llenar con riquezas. Entre la fragancia de las flores y el aire cargado de expectativas, sus mundos parecen entrelazarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, a medida que el taller toma forma, el murmullo de la comunidad comienza a pesar más que las flores. Palabras llenas de desprecio y desconfianza susurran en cada esquina. ¿Un millonario ayudando a una vendedora de flores? ¿Puede eso ser auténtico? En su mente, la angustia se transforma en tormenta. ¿Podrá realmente él entender la lucha que ella y otros enfrentan? Rosa se siente atrapada entre su ambición y el miedo a traicionar a su gente. En su pecho, la presión aumenta, mientras Alejandro, intentando aplacar sus pensamientos, se convierte en un espectador angustiado de la cultura que ella ama. La confrontación se avecina, la atmósfera tensa está cargada de incertidumbre. Ella desea abrir su corazón, pero también temerle a las consecuencias. Y en medio de la angustia compartida, un grito estalla desde las sombras, cortando el aire. ¿Quién se atreve a romper el silencio y cobrar vida en su historia? La inquietud de lo que vendrá envuelve todo, y ninguna de las decisiones tomadas puede retroceder ahora. Rosa observa el bullicio de la calle mientras el atardecer tiñe todo de un tenue dorado. En su corazón, la emoción y el temor se entrelazan. La idea de abrir su taller floral ya no es un mero sueño, se ha convertido en una realidad palpable, pero no sin acompañarse de la presión de las miradas de su entorno. Ella sabe que la opinión de su comunidad pesa más que cualquier elogio. Detrás de cada susurro despectivo hay una parte de su vida que siente en riesgo. Desde su encuentro con Alejandro, ha comenzado a replantearse sus prioridades. Él no solo representa un camino hacia la independencia profesional, también parece ser el catalizador que la empuja a confrontar sus propios miedos. Sin embargo, la inquietud se filtra en su mente.
¿Realmente Alejandro quiere ayudarla o simplemente busca aliviar su propia crisis existencial? A medida que estos pensamientos se agolpan, Rosa decide que necesita respuestas. Cuando terminó la jornada, invitó a Alejandro a su pequeño taller improvisado. «Quiero mostrarte lo que he estado haciendo», le dijo, con el corazón latiendo frenéticamente. La mirada del empresario, sin embargo, proyectaba una mezcla de respeto y cierto escepticismo. Mientras él observa las flores dispuestas con meticulosidad, Rosa se siente absorbida por la necesidad de justificar su sueño. «Cada ramo tiene una historia», dice, queriendo que su voz resuene con convicción. «No solo vendo flores, también ofrezco algo que puede transformar un momento para alguien. Mi sueño no es solo mío, es también una oportunidad para aquellos que no han tenido una». Ella teme que su propio fervor ceda ante las dudas que comienzan a tejerse dentro de ella. La conversación avanza y Alejandro comparte sus propias luchas, las sombras que frecuentan su éxito. A través de sus palabras, Rosa capta un patrón familiar, la búsqueda de significado más allá de la riqueza. Se siente extraña al notar que puede ofrecerle algo más allá de flores, puede ofrecerle una perspectiva genuina sobre la vida que él ha dejado de ver. Sin embargo, mientras se desarrolla la conversación, una voz interior le advierte sobre los límites de esa conexión. Comienza a cuestionar su propio crecimiento. ¿Está quizás perdiendo la esencia de lo que quiere por adaptarse a las expectativas de Alejandro y su mundo? Esa duda la lleva a una decisión crucial. «Alejandro», dice, deteniendo su discurso, «no quiero ser solo alguien que se beneficie de tu generosidad». Él la mira, sorprendido, como si acabara de pulsar un botón que activa un nuevo nivel en su relación. «Rosa, esto no se trata solo de mí. Tu talento es genuino. Pero si no te sientes cómoda, podemos crear un espacio donde ambas partes sigan creciendo». Sus palabras penetran en ella, despertando una corazonada de que su viaje está comenzando. Mientras la atmósfera se carga de posibilidades, la incomodidad del futuro se manifiesta. Un nuevo desafío surge de su determinación. Ella deberá abrir su mente a la colaboración e incluso a la crítica. No puede permitir que las voces externas, llenas de desconfianza, apaguen sus sueños. La noche se cierne al fondo y cada estanque de luz se convierte en un preludio a decisiones que no solo definen su futuro como emprendedora, sino también como mujer libre de miedos. ¿Podrá abrazar la incertidumbre que ese futuro le depara? ¿O se quedará atrapada entre sus temores paralizantes? La tensión que la rodea parece palpable, y cada día que pasa se siente más cerca de un precipicio. La pregunta que la atormenta es inquietante y tangible. ¿Podrá realmente abrir su corazón y crear un espacio donde su voz y la de Alejandro se fusionen sin perder su autenticidad? Rosa siente que el momento de la verdad está por llegar, un instante que podría cambiarlo todo. Rosa se despierta con el sol filtrándose a través de la ventana, acariciando suavemente su rostro. Se siente diferente, como si una chispa de energía recorriera su ser. La derrota que había sentido hasta hace poco se ha evaporado. Sabe que los próximos días son cruciales. Su taller no solo es un espacio físico, es el reflejo de sus aspiraciones más profundas. Se levanta con determinación, no puede dejar que la incertidumbre la consuma. Ese mismo día se dirige a un mercado de flores en busca de nuevas ideas. Mientras camina, la combinación de colores y aromas la envuelven, dándole un aire renovado de creatividad. Al seleccionar las flores, siente una conexión palpable con cada una de ellas. Sin embargo, en su interior, la inquietud persiste. ¿Será capaz de trasladar ese amor al arte de la floristería a su taller? A medida que comienza a arreglar los ramos, su mente divaga hacia la conversación con Alejandro. Aquella noche había sentido la urgencia de abrazar su autenticidad, y ahora, en el silencio del taller, se pregunta si puede hacerlo sin su ayuda. Piensa en lo que él le había dicho. Podemos crear un espacio donde ambas partes sigan creciendo. Pero, ¿qué significa eso realmente? La idea de colaboración suena atractiva, pero la duda sobre el control que podría perder surge de inmediato. Mientras sigue trabajando, decide hacer una lista de lo que quiere en su taller. No solo necesita flores, también requiere un ambiente que fomente su visión. Una lista que incluye un espacio ambiental.
talleres para que otros aprendan sobre el arte floral, y un lugar donde la autenticidad brille por sí sola. Anota al final, no más condicionamientos. El día avanza y Rosa espera que Alejandro se presente para discutir el nuevo rumbo del taller. La expectativa la mantiene en vilo. Sin embargo, a medida que las horas pasan, su ansiedad crece. ¿Qué pasará si él no comparte su visión? ¿Está preparada para enfrentar un posible rechazo? Al caer la tarde, Alejandro finalmente aparece con una sonrisa. «Me emocioné al verte tan entusiasmada con esto», dice, observando las flores que adornan el taller. Rosa siente que su corazón se acelera ante su presencia. Este es el momento. Sin más preámbulos, decide abrirse. «Alejandro, he estado pensando mucho en lo que dijiste sobre la colaboración. Quiero trabajar contigo, pero debo ser clara. Mi visión es fundamental. No quiero perderme en el proceso. Quiero que cada flor cuente una historia, y que ese espacio se sienta como mi hogar», dice, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Él la escucha atentamente, sus ojos reflejando interés. «Rosa, aprecio tu sinceridad. Es vital que sientas confianza y libertad aquí. Vamos a hacerlo, pero necesito saber cuál es tu camino», responde, su tono firme pero cálido. Esa conversación es un punto de inflexión. Rosa se da cuenta de que está tomando el mando de su vida y su futuro profesional. Están creando un espacio donde el trabajo en equipo no implique perder su esencia, al contrario, potenciarla. La conexión ahora se siente más clara y su deseo de crecer se vuelve casi palpable. A medida que desarrollan ideas juntos, Rosa siente que está surgiendo una nueva versión de sí misma. Hay algo en esa sinergia que la llena de identidad y propósito. Al mismo tiempo, el eco de las críticas externas la trae de vuelta a la realidad. Los murmullos ya no le afectan como antes, pero aún la empujan a ser mejor. Sin embargo, una inquietud la invade cuando conversa con Alejandro sobre la apertura del taller. «Me gustaría tener un evento inaugural, algo que atraiga a la comunidad y comunique lo que soy», propone Rosa. Él asiente, pero una sombra de duda cruza su rostro. «Eso es genial, pero deberíamos estar preparados para la reacción del público». Sus palabras resuenan en su mente, generando un torbellino de emociones. ¿Está lista para enfrentarse a las críticas que siempre le han hecho temer? Rosa se siente dividida entre la emoción y la ansiedad. La realidad de su decisión se vuelve tangible, y sabe que el verdadero desafío apenas comienza. El éxito no será solo abrir el taller, sino también darse cuenta del impacto que tiene la comunidad en su vida y en su arte. Están al borde de algo grande, una posibilidad que podría cambiar la percepción que todos tienen sobre ella. Pero en su interior, la pregunta resuena con fuerza. ¿Será capaz de soportar la presión que conlleva? ¿Ser vista y juzgada? La respuesta parece huirle, pero el momento se acerca, puñetazos del destino están en el horizonte, y Rosa se siente lista para enfrentarlos. La mañana siguiente, Rosa se despierta con una resolución clara. En su mente, las dudas de ayer han comenzado a disiparse, y la posibilidad de enfrentar el desafío la llena de energía. Al mirarse en el espejo, siente que no solo está lista para abrir su taller, sino que también está dispuesta a asumir el protagonismo que siempre ha anhelado. Cada poro de su ser le grita que el momento de brillar ha llegado. Se prepara con cuidado, eligiendo un vestido que refleja su estilo único, colores vibrantes y un diseño que respeta su esencia sin comprometer su autenticidad. Se siente lista para desafiar el mundo, lista para ser vista no solo como una florista, sino como una artista. Mientras se dirige al taller, su mente da vueltas a las ideas que ha estado gestando junto a Alejandro. ¿Qué pasaría si pudieran transformar ese espacio en algo que no solo hable de flores, sino de sueños y pasiones compartidas? Al llegar, el taller parece cobrar vida con la luz del día. Se sumerge en los arreglos florales, cada corte y cada disposición de las flores siente que los hace con un propósito más profundo. El aroma embriagador de las flores la envuelve, y ella encuentra en ellos no solo un medio de expresión, sino también un recordatorio de su deseo de comunicar bienestar y belleza al mundo. Sin embargo, esa energía positiva choca de repente con la realidad de su inseguridad. La idea del evento inaugural le pesa en la mente.
En su reflexión surgen las voces críticas que la han perseguido, susurros de dudas alimentados por el miedo al fracaso. Se sienta en una esquina del taller, tomando un respiro profundo. Aquí es donde tiene que confrontar lo que realmente significa ese evento. ¿Está dispuesta a ser el centro de atención, a arriesgarse a fallar en un espacio que ella misma ha creado? Alejandro llega justo a tiempo para ver la sombra de frustración cruzar su rostro. ¿Todo bien?, pregunto con una mezcla de inquietud y curiosidad. Rosa asiente, pero la verdad es que no está bien. Tengo miedo, confiesa, dejando caer las barreras. Es normal temer a lo desconocido, responde Alejandro, acercándose a ella, pero recuerda por qué empezaste este viaje. Tú aportas algo único y valioso. Ser auténtica es tu mayor fortaleza. Las palabras de Alejandro la golpean. Rosa se da cuenta de que las dudas son parte del proceso y que cada victoria también está acompañada de la posibilidad de un tropiezo. Al mismo tiempo, necesita entender que su autenticidad no es algo que debe ocultar, sino algo que debe exhibir con confianza. Solo así podrá construir alrededor de sí misma el espacio en el que desea florecer. Decide que no solo presentará su trabajo, sino que lo hará de una forma que refleje su viaje personal. Cada ramo contará una historia, y cada rincón del taller será un reflejo de su esencia. Anota en una pizarra en el taller: cada flor tiene un propósito, y cada una de ellas habla de mí. Mientras trabajan juntos en los detalles del evento, la energía en el taller cambia. Rosa se siente empoderada, y poco a poco las mariposas en su estómago se convierten en un fuerte pulso de determinación. Sin embargo, en medio de su crecimiento, algo inesperado ocurre. Recibe un mensaje de un antiguo compañero de escuela que le recuerda el pasado, incluso revive viejas inseguridades. El mensaje la golpea con fuerza, invitándola a cuestionar sus decisiones y a dudar de su capacidad para tener éxito. Rosa se siente a punto de quebrarse. El eco de su antiguo yo resuena en sus pensamientos. ¿Está lista para asumir esta nueva versión de ella misma, o se dejará arrastrar por la nostalgia de un pasado que desea dejar atrás? Mientras lucha con esa incertidumbre, Rosa se da cuenta de que el verdadero desafío radica en reconciliar su presente con sus experiencias pasadas. Aquí, en este punto crucial, debe tomar una decisión. ¿Dejará que su antigua vida determine quién es hoy, o abrazará la oportunidad que tiene para redefinirse por completo? Enfrentándose a este dilema revelador, la decisión que tome no solo definirá el evento inaugural, sino que podría impactar el futuro de su carrera y su vida personal. La pregunta se hace más fuerte. Al tomar el control de su vida, ¿será capaz de rechazar el peso del pasado y permitir que su auténtica esencia brille? Rosa se encuentra en el taller, sentada en el borde de una mesa de trabajo, el eco del mensaje resonando en su mente como un mantra inquietante. Las dudas han surgido nuevamente, cobrando vida como sombras que pulsaban en su interior. Cierra los ojos y respira hondo, consciente de que debe tomar una decisión. Necesita reconocer que cada una de sus experiencias la ha llevado a este instante, y que caer en la trampa del pasado ya no es una opción. Es el momento de apostar por su propia narrativa. Abre los ojos, enfocándose en las flores a su alrededor. Cada una de ellas representa un vistazo a un futuro potencial que nunca ha tenido el valor de explorar. Se levanta, decidida, y observa el lugar que ha decidido llamar hogar. Las paredes se llenan de colores y texturas, cada rincón cuenta una historia esperando ser compartida. La idea de olvidar su pasado parece más aterradora que enfrentarlo. Esos recuerdos, aunque dolorosos, son partes innegables de su historia. Hoy decide que no solo trabajará en el taller, sino que también se concentrará en reconstruir las narrativas de su vida, integrando lo que ha sido con lo que aspira a ser. Se sienta nuevamente frente a la pizarra y añade una nueva línea bajo su afirmación. Mis flores cuentan historias, y hoy empezaré a escribir la mía. Siente el peso de esas palabras y el fuego que despiertan en su interior. Con una nueva determinación, Rosa se sumerge en la creación de arreglos. El sonido de las tijeras cortando tallos se convierte en un ritmo que la llena de fortaleza. Crea ramos que simbolizan la resiliencia, la esperanza y los sueños. Mientras trabaja, su mente también elabora planes. Necesita que su taller no solo albergue flores, sino que se convierta en un espacio donde las emociones fluyan y los recuerdos se transformen en arte.
Alejandro llega y se da cuenta de la energía renovada en el ambiente. Se siente diferente aquí, comenta, admirando los nuevos arreglos. Rosa sonríe, comprendiendo que su pasión ha renovado su compromiso no solo con su arte, sino con su vida. No se trata solo de flores, dice Rosa, llevándolo a un rincón del taller. Quiero que cada flor cuente una historia. Quiero un espacio en el que la gente no solo venga a comprar, sino a sentirse inspirada y conectada. Alejandro asiente, y en su mente, Rocío puede ver la colaboración espontánea tomando forma. Esto puede ser algo más grande de lo que imaginamos, hacer que el lugar sea una experiencia sensorial. Pero mientras se sumergen en la planificación, el mensaje de su excompañero sigue resonando, un recordatorio persistente de un camino menos iluminado. La sensación de inseguridad aparece de nuevo, cuestionándose si realmente está lista para hacer la transición de florista a empresaria. Podría ser fácil volver a su zona de confort, a la vida que conoce, donde las expectativas son claras y no hay lugar para la innovación o la vulnerabilidad. El dilema prevalece, y cada minuto se siente más intenso. ¿Está preparada para enfrentar los retos que vendrán? El sentido de autoconfianza que ha empezado a cultivar se ve eclipsado por el miedo, pero también algo en su interior comienza a brillar. La voz de Alejandro resuena nuevamente. Ser auténtica es tu mayor fortaleza. Se imagina en el futuro, cumpliendo su anhelo de un taller vibrante, lleno de vida y oportunidades. Todo lo que necesita está al alcance de su mano si tan solo decide alcanzarlo. Finalmente, se da cuenta de que el verdadero reto no radica en el hecho de ser vista o reconocida, sino en ser auténticamente ella misma. Se levanta del banco llena de determinación y se dirige a la ventana del taller. Los rayos del sol iluminan su rostro y siente que la luz entra en su ser. Es momento de mostrarle al mundo quién es. Con una sonrisa renovada y un corazón decidido, se enfrenta a la pizarra y dibuja su visión. La incertidumbre que sentía se convierte en motivación. Mientras visualiza su futuro, el sonido del teléfono la interrumpe. Es otro mensaje, esta vez de alguien inesperado, que amenaza con abrir viejas heridas. Rosa siente un nudo en el estómago. Está dispuesta a confrontar no solo sus inseguridades, sino también esas conexiones que pensaba que había cerrado. La tensión la envuelve nuevamente, y el futuro que había comenzado a construir parece tambalearse ante la posibilidad del pasado resurgente. En su mente, una nueva pregunta surge. ¿Será capaz de enfrentar lo que dejó atrás o se hundirá en la nostalgia? La decisión que tome ahora podría marcar el inicio o el final de su viaje. Rosa se quedó paralizada frente a la pantalla del teléfono. El mensaje parpadeaba como un faro en la oscuridad, atrayéndola hacia un pasado que había intentado dejar atrás. Sin embargo, en lugar de permitir que la ansiedad la abrumara, tomó una respiración profunda y se obligó a enfocarse en el presente. Este era un momento crucial, uno que podría conducirla hacia lo desconocido o volverla a sumergir en la nostalgia. Mientras su mente corría entre las posibilidades, recordó el basamento de su decisión reciente. Quiero ser auténtica. Era momento de probar su propia fortaleza y afianzar su proyección en el mundo del emprendimiento. Sin pensarlo más, decidió que iba a responder. Con cada palabra que tecleaba, un nuevo sentido de empoderamiento se apoderaba de ella. No estaba solicitando aprobación, estaba afirmando su existencia en el escenario que había elegido. «Hola, sí, estoy lista para hablar», envió, sintiendo como si un peso había sido levantado de sus hombros. El taller tomaba forma y se convertía en un espacio de inspiración, pero había un nudo en el estómago que persistía. Rosa entendía que su éxito no solo dependería de su habilidad con las flores, sino de cómo podía manejar sus emociones y relaciones. La introspección era un camino complicado, y si realmente quería expandir su taller y su impacto, debía abordar y sanar lo que había dejado atrás. Las horas pasaron, llenas de actividad y creación, pero un pequeño rincón de su mente seguía atado a la incertidumbre de la llegada de ese mensaje. Cuando por fin llegó una respuesta, no pudo evitar que su corazón se acelerara. «Claro, mañana a las 4 p.m. en el café del parque. Me gustaría escuchar más sobre tus proyectos», decía la pantalla. La incertidumbre de aquella reunión era un nuevo reto. Su mente rápidamente buscaba razones para preocuparse.
¿Qué tendría que ofrecerle a alguien así? Pero también había una voz interior que la empujaba hacia adelante. No tienes nada que perder, solo experiencias por ganar. Desde aquel momento, Rosa dedicó su energía a planificar la reunión. Primero, reflexionó sobre sus logros. Había trabajado duramente para conseguir que su taller floreciera. La idea de que alguien deseara escucharla solo por su visión ya era, de por sí, un paso hacia el reconocimiento que tanto anhelaba. En ese proceso de preparación, empezó a delinear sus ideas sobre eventos en el taller, proponiendo momentos interactivos que permitirían a los clientes no solo ver, sino vivir su propuesta. Sin embargo, el miedo al fracaso se volvía inevitable. Hacía mucho que no viajaba en la montaña rusa del entusiasmo a la desesperación. La lucha interna de Rosa era palpable. Una parte de ella anhelaba brillar, mientras otra susurraba que debía cuidarse de las decepciones. Reflexionando sobre ello, se recordó a sí misma lo que Alejandro había dicho. La vulnerabilidad es valiente. Confiar en su voz, en su historia, la hizo sentir más fuerte. Decidió que no se llevaría a la reunión solo arreglos de flores, sino también su autenticidad. Cada ramo sería una representación de su viaje, de sus luchas y logros. Si lo que quería era conectar con los demás, debía ser genuina. La noche previa a la reunión, se sentó en su taller rodeada de flores y bocetos. Había tomado la decisión de dar un salto que la llevara hacia una nueva etapa, esa que ambicionaba. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza le daba fuerza. Sin embargo, mientras cerraba los ojos para descansar, el eco de su pasado comenzó a resurgir, en forma de recuerdos, situaciones no resueltas y sentimientos que pensaba había dejado atrás. El sonido de su teléfono sonó. Era una llamada. Temió responder, pero la curiosidad pudo más. Al contestar, la voz al otro lado la dejó helada. ¿Era realmente quien pensaba que era? La mente de Rosa corría a toda velocidad. Ahora había una nueva capa de tensión sobre la mesa. ¿Estaba preparada para afrontar lo que eso significaba justo antes de la reunión que podría cambiar su vida? El dilema entre el pasado y el futuro se cernía ominosamente sobre su presente, y se preguntó si realmente podría equilibrar ambas realidades sin perderse a sí misma en el proceso. Rosa colgó el teléfono, y el eco de la voz que había escuchado la siguió persiguiendo como una sombra. Su respiración se volvía más rápida, y el nudo en su estómago se ajustaba más fuerte. No era solo la reunión programada para el día siguiente lo que la inquietaba, sino la conexión inesperada que había hecho con su pasado. La decisión de enfrentar aquello que había dejado atrás se volvió imperativa. Pasó la noche en vela, contemplando no solo sus arreglos florales, sino también lo que significaban para ella. Cada ramo que había creado, cada flor seleccionada, representaba un capítulo en su vida. Sin embargo, la llegada de esa llamada la forzaba a confrontar otra dimensión de su ser. ¿Podía seguir adelante y concentrarse en lo que había construido o romper el silencio con quien había tenido un papel importante en su historia? Sabiendo que la reunión era crucial, decidió que debía prepararse no solo verbalmente, sino también emocionalmente. Con cada plan que trazaba en su mente, la esperanza tiñó un refugio de ilusión en su interior. Pero la sensación de vulnerabilidad la abrumaba. Aquello que había temido durante tanto tiempo, ahora tocaba a su puerta, y su instinto le decía que debía actuar, no huir. Al amanecer, Rosa se levantó con una resolución renovada. Necesitaba encontrarse a sí misma una vez más. Mientras comenzaba a organizar su taller, los aromas consoladores de las flores comenzaron a llenar su espacio. Cortó tallos, eligió colores, pero su mente se mantenía anclada en la conversación que tendría ese día. Crear era millonario aún reverberaban en su mente, creando una mezcla de fascinación y temor. Aquello que le ofrecía era más que una inversión. Era una invitación a escalar en un mundo donde había soñado estar, pero del cual dudaba de su capacidad para formar parte. La visión que describía era grandiosa, pero el precio de entrar en ese nuevo terreno parecía ser mayor de lo que había previsto. Mientras él hablaba, las imágenes de su pasado comenzaron a asediarla. Recordó las dificultades de su infancia, el esfuerzo de su madre por mantener el hogar, las limitaciones que le habían enseñado las injusticias sociales.
Se dio cuenta de que estos momentos habían moldeado no solo su carácter, sino también su propia percepción del éxito. Señor Alarcón, el millonario, quería transformarla en una marca, un referente en el mundo de la floristería, pero ¿a costa de su autenticidad? ¿Y qué pasa con tu esencia, Rosa?, murmuró una voz interior que luchaba por ser escuchada. Así como las flores tienen sus raíces, ella también tenía las suyas, y debían respetarse. La idea de perderse en un mundo brillante pero vacío la atormentaba. Una respuesta evasiva brotó de su garganta cuando él le lanzó una pregunta clave sobre su visión creativa. ¿Cómo imaginas que sería tu trabajo si tuvieras todos los recursos que desearas? Conciencia y resistencia se laceraban en su pecho mientras consideraba cada palabra. Había sentido la necesidad de forjar su propio camino, de ser más que un simple negocio. Quería construir un legado que hablara de su viaje interno, que detalla cada caída y cada levantada. Y así, abrió la boca para compartir no solo un sueño, sino su verdad. Mis arreglos florales son instantes de emoción, momentos en los que uno puede ver el amor, la tristeza, la esperanza. No se trata solo de vender flores, se trata de transmitir sentimientos, explicó, su voz encontrando un tono más fuerte, más seguro. El animado interés del millonario la impulsó. Vio que había alineado sus valores con su propósito. Las flores eran la metáfora perfecta para su búsqueda de autenticidad en la vida. Cada una única, con su propio proceso floral, pero todas bellas en su propia imperfección. La conversación tomó un giro inesperado cuando él hizo una pausa. Su mirada se volvió seria, casi como si estuviera ponderando sus palabras. Rosa, admiro tu pasión, pero el mundo necesita resultados. ¿Qué hacer con las críticas que podrían venir si decides no conformarte al estilo tradicional de negocio? La sombra de su temor se proyectó sobre su visión. Encajaron en su mente los recuerdos de las críticas que había recibido cuando comenzó su taller. La lucha por ser reconocida en un sector dominado por grandes nombres era ruda, la duda, un compañero constante que la vigilaba desde la penumbra. Pero aquí estaba, desnudando sus ansias de superación ante alguien que podía marcar la diferencia. Cada flor tiene su tiempo de florecer, y yo no tengo miedo de que mi respuesta tarde en llegar. Estoy dispuesta a arriesgarme, pero bajo mis condiciones, afirmó, una ráfaga de determinación fluyendo por sus venas. Una mezcla de miedo y poder chisporroteó en su interior, un combate interno que le decía que había comenzado a escribir su propia historia. Al final de la charla, él le ofreció una proposición que la dejaría pensando, una mentoría a sesiones privadas, donde podría explorar no solo su potencial empresarial, sino también sus limitaciones personales. La idea de tener un guía significaba enfrentar algo más que negocios, quizás sus reservas más profundas sobre el éxito y la vulnerabilidad. Se despidieron con un estrechón de manos que parecía cargar un peso significativo. Fuera del café, Rosa sintió que el aire fresco acariciaba su piel mientras reflexionaba sobre el encuentro. Era un nuevo comienzo, pero los desafíos no hacían más que intensificarse. ¿Podría realmente manejar tanto crecimiento emocional y profesional sin comprometer lo que había imaginado ser? Con el corazón aún latiendo con intensidad, una pregunta quedó resonando en su mente. ¿Estaba lista para abrir no solo su taller al mundo, sino también sus emociones y conexiones más profundas? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, una mezcla de emoción y miedo la invadía. Había dado el primer paso hacia lo desconocido, pero el siguiente aún era un misterio por definir. La noche se cernió sobre la ciudad mientras Rosa regresaba a su taller. Las luces de neón parpadeaban como si también estuvieran participando de la tensión de sus pensamientos. Reflexionaba sobre la propuesta de Alarcón. La idea de tener un mentor era tentadora, pero la incertidumbre la devoraba. ¿Qué significaría realmente abrirse a una figura tan influyente, arriesgándose a ser juzgada, a cambiar su esencia? En el silencio del taller, su refugio, comenzó a ordenar algunas flores. La fragancia envolvente le ofrecía una pequeña paz. Sin embargo, la presión de tomar la decisión correcta se hacía insostenible. Su mente viajaba sin rumbo entre diferentes escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Podía imaginarse cayendo en la trampa del éxito vacío, convirtiéndose en una sombra de lo que había sido, temerosa de perder su voz. La pelea interna era feroz. ¿Y si me convierto en lo que siempre he criticado?, se preguntó en voz alta, con los brazos cruzados sobre el pecho.
El eco de sus propias palabras le hizo dudar. Sabía que su autenticidad no solo era el pilar de su arte, sino su razón de ser, pero también estaba la realidad de sus finanzas, de sus sueños que anhelaban despegar. Mientras el aire se llenaba del suave murmullo de flores, una imagen apareció en su mente. El primer taller que organizó. Recordó el nerviosismo al tomar ese primer paso y la alegría al ver a sus asistentes admirar sus trabajos. Esa conexión genuina que se formaba entre ella y sus clientes era lo que anhelaba recuperar. ¿Podía crear un equilibrio entre crecimiento y autenticidad? Decidida a no ser presa de su temor, sacó una hoja y empezó a escribir los pros y contras De iniciar una mentoría. Una lista simple, pero que representaba un acto de confrontación profunda con sus propias inseguridades. Mientras escribía, algo en su interior comenzó a liberar la tensión acumulada. Al principio, las palabras fluían lentamente, pero gradualmente se encontraron entrelazadas con claridad renovada. Si acepto, debo ser clara desde el inicio sobre mis límites y objetivos, escribió. Esa línea resonaba como un compromiso consigo misma. El proceso de escritura se convirtió en una terapia en sí mismo. Compuso un manifiesto de su visión, enfocándose en cómo su trabajo podría educar sobre la sutileza en el arte floral y su conexión con la vida misma. Las flores no eran solo objeto de decoración, eran portadoras de historias. Cuando terminó, se sintió más ligera. La perspectiva había modificado su enfoque. Estaba lista para afrontar la mentoría. No se trataba solo de escalar, sino de hacerlo a su manera, utilizando el nuevo conocimiento que adquiriera para enriquecer su esencia. Al preparar un ramo para un cliente que llegaría en breve, sintió una chispa renovada. Sin embargo, la emoción fue interrumpida cuando recibió un mensaje de Alarcón. Bastaron unas pocas palabras para que su corazón se acelerara de nuevo. Mantengamos una reunión este jueves. Debemos hablar de tu futuro. La ansiedad la abrumó de inmediato. Era inminente una confrontación consigo misma. Rosa terminaría enfrentándose no solo al millonario, sino a sus propias expectativas. Se asomó al espejo del taller, y lo que vio fue más que una mujer con flores. Vio una guerrera que estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían su vida. El momento de la verdad se acercaba, y con ello, una pregunta aún resonaba en su interior. ¿Sería capaz de mantener su esencia intacta si el impacto del éxito se hacía palpable? Las flores que adornaban su mesa parecían susurrarle: «Florece, pero no te olvides de tus raíces». Así concluyó aquel día, en espera de la próxima jugada que definiría su historia. Rosa se despertó el día de la reunión con una mezcla de emociones. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la promesa de un nuevo capítulo, pero también por el temor de comprometer su autenticidad. Miró a su alrededor, y las flores que habían florecido en su taller parecían recordarle que cada una de ellas tenía su propia historia. Era ese mismo enfoque el que debía traer a su vida y a su trabajo. Al prepararse, se preguntaba si estaba lista para asumir la responsabilidad de su futuro. La voz de Alejandro sonaba en su mente. Cada flor tiene un propósito, y cada una de ellas habla de mí. ¿Podría entonces permitir que el propósito que había encontrado guiara su camino hacia adelante? Cuando llegó a la reunión, un aire de determinación la envolvió. La atmósfera era tensa pero vibrante. Alarcón la esperaba con una sonrisa calculada, una mezcla entre genialidad y presentimiento. Rosa sintió que su confianza renacía. Esa voz interna que había apelado por tantos días estaba lista para ser expresada. La conversación comenzó de manera protocolaria, pero pronto Rosa se dio cuenta de que se trataba de mucho más que negocios. Era la oportunidad de mostrar quién era realmente. Rosa compartió sus visiones para el taller, no como meras transacciones comerciales, sino como un espacio de transformación y conexión. Sus palabras fluyeron con confianza y autenticidad, y cada argumento que presentaba estaba respaldado por su pasión y experiencia. Al final de la charla, Alarcón le hizo una oferta más clara. «Te propongo convertir tu taller en una marca reconocida», dijo, con un brillo en los ojos. Pero pronto, el cálido interés se tornó en frialdad cuando continuó. «Sin embargo, deberás alinearte con las expectativas del mercado. Eso significa cambios en tu enfoque, la exhibición de una estética más comercial.
El corazón de Rosa se hundió. Se dio cuenta de que lo que le ofrecía, aunque valioso, podía significar renunciar a la esencia que había cultivado con tanto esmero. Era posible que ese camino pudiera llevarla a un éxito profesional y financiero, pero ¿a qué costo? En lugar de ceder a la presión, decidió ser firme. Aprecio lo que me ofreces, Alarcón, pero mi autenticidad es mi mayor activo. No estoy dispuesta a sacrificar los principios por los que lucho, le respondió, despilfarrando toda la inseguridad que había sentido en el pasado. Las palabras brotaron firmemente, como si cada una de ellas anunciara su determinación sin ambigüedad. Ese instante de sinceridad encendió un brillo en los ojos del millonario. Se reclinó hacia adelante y por un momento pudo verse a sí mismo reflejado en la certeza de Rosa. Tienes una gran pasión y un enfoque singular. Quizás haya una forma de colaborar que se ajuste a ambas visiones, dijo, suavizando su postura. Rosa sintió que sus pulmones se expandían. Había alcanzado su propósito sin ceder su esencia. Se percató de que, al mantenerse fiel a sí misma, había comenzado a abrir preguntas que llevaban a nuevas oportunidades para ambas partes. Se sintió más segura al ver que había puesto a prueba su integridad sin miedo. Al final de la reunión, se despidieron con una sensación renovada. Rosa abandonó aquel encuentro con la certeza y el horizonte claro. No solo había logrado captar el interés de Alarcón, sino que también había reafirmado el compromiso de mantenerse auténtica a pesar de las presiones externas. La ansiedad que la había acompañado en esos días previos se desvanecía, dejando en su lugar una confianza sólida que nunca antes había sentido. Cuando regresó a su taller, la luz del sol acariciaba cada rincón. Se pulmó el aroma de las flores, que parecía celebrarla. En esos minutos de felicidad reconectada, se entendió a sí misma y su trayectoria desde una nueva perspectiva. Había luchado por desafiar las limitaciones, y lo había logrado. No era solo una florista, sino una artista que comenzaba a esculpir su legado. Con el corazón en su lugar, tomó un pincel y comenzó a plasmar ideas en la pizarra, visualizando talleres que celebraran la autenticidad, un espacio donde cada persona pudiera encontrar no solo flores, sino también un sentido de pertenencia y propósito. Las historias de cada ramo comenzaron a entrelazarse con la visión que tenía para el taller, y esa conexión ahora estaba más viva que nunca. Rosa se dio cuenta de que al final del día había alcanzado un reconocimiento interno igual de importante que el externo. Había conquistado no solo su miedo al juicio, sino que también había tomado una posición firme en su vida. Ya no era una sombra en la calle, sino una mujer decidida y capaz de brillar con todo su esplendor. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque su apoyo marca la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La superación personal está aquí. Unámonos en esta travesía.